Voy a empezar con la presentación. Un par de advertencias antes. A mí me gusta usar mi propio material en la medida que puedo en una presentación, pero mucho en material de los 30 y tantos años de experiencia en investigación que tengo es en transparencias, cuando todavía se existían. Entonces están escaneadas, están copiadas, pero evidentemente la calidad no es la misma que lo que pueden sacar con las cámaras fantásticas digitales que existen ahora. La otra advertencia es que cuando vean un simbolito, ese simbolito en una imagen, es que yo no tenía una imagen apropiada y me la fusilé de por ahí, del internet. Cuando supe la referencia la anoté, cuando no, no. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a hablar esencialmente de roedores. O sea, roedores, claro, ratas y ratones, pero también otras especies, como voy a hablarles un poco más adelante. En la mayoría de la gente, los roedores causan un cierto sentimiento de miedo, de rechazo, cuando menos de rechazo, no les gusta por, no sé, por alguna razón. Incluso veamos este oficial de la policía en Florida, valiente oficial de la policía, bien entrenado, y en círculo rojo un ratón. Bueno, ahí está la valentía del amigo, ¿no? Pero por otra parte, hay gente que adora a los roedores, que los tiene, y ahí quienes una gran parte de nuestra carrera profesional nos dedicamos a estudiarlos. ¿Sí? Entonces tenemos todas las variantes aquí. Bueno, ¿qué son los roedores? Son animales, sí, son animales que tienen una temperatura alrededor de 36.7 grados. Tienen pelo. Las hembras amantan a sus hijos y qué casualidad, ¿no? Exactamente igual que nosotros. Es decir, los roedores y los humanos pertenecemos al mismo, somos mamíferos y estamos pues, emparentados, digamos, en esa medida, ¿sí? ¿Qué más? Esencialmente, lo que identifica a un roedor es tener dos incisivos bien desarrollados, como pueden ver en este cráneo de rata almizclera, seguido de un espacio sin dientes, o sea, no tiene caninos, no tiene otros incisivos, y llega hasta la parte de molares. Este hueco grande, bueno, esta conformación de dientes es única y es la que define desde el punto de vista científico taxonómico a lo que es un roedor. Ajá. El espacio se llama diástema, que tienen atrás le sirve pues para poder masticar y comer todo. Los dientes no están recubiertos de esmalte y con lo que quiere decir que se desgastan muy fácilmente, pero crecen continuamente, entonces están creciendo y desgastándose de manera que siempre están afilados. Una adaptación para este modo de vida que es andar ruñendo cosas, ¿no? Ruñir viene de roedor o al revés. De ahí en fuera es difícil hacer una descripción general porque son extremadamente variables. Hay de todos tipos, formas, modos de vida, como voy a señalar un poco más adelante. Los roedores tenemos ratas y ratones, ardillas de todo tipo, tuzas, que a veces son llamados topos, pero topos son otra familia en realidad, pero tuzas, castores, tepezcuincles, si van al sureste de México, puercoespines. ¿Sí? Todos esos son roedores. Y a nivel del mundo tenemos casi 2.400 especies reconocidas de roedor, que si consideramos 5.880 de mamífero, son aproximadamente 40% de todos los mamíferos son roedores. Están en virtualmente todo el mundo, todos los hábitats menos Antártida. A estas especies hay que sumarle un sinnúmero de subespecies, es decir, razas dentro de cada una de las especies, de algunas especies o de muchas. Bien, animales que no son roedores y que a veces se nombran como tales. Liebres y conejos no son roedores, son lagomorfos. Murciélagos, aunque a veces le dicen ratones viejos en algunos lugares, definitivamente no son roedores. Y insectívoros, que pueden ser musarañas, como esta pequeña musaraña aquí del centro del país, o lo que son realmente los verdaderos topos. Son insectívoros, aquí en San Pedro Mártir y en Juárez. No son roedores tampoco. Bien. Usando un solo género, un género es dentro de una familia, es una estructura de animales que se parecen, para los que no conocen el término. Tan solo en un proyecto en San Luis Potosí, tenemos en un sitio de estudios, agarramos estos 5 diferentes tamaños, dentro de ese género, de animales de 6 gramos, hasta el más grande aquí era 60 y tantos.
Hay otros roedores, otras ratas, que son mucho más grandes. Bueno, comparen ese de 6 gramos que tenemos ahí arriba con algo así, como la rata de caña de África. O con esto, un capibara de Sudamérica, que también son ratones, bueno, son roedores, pues. ¿Sí? Y si se les figura que el capibara es grande, bueno, ahí está un capibara con un humano de 1,80 y ahí está lo que era más o menos un capibara prehistórico en Uruguay. Es el animalote, lo que pesaba y era un roedor. Sí, entonces tiene toda esta variación de tamaños, desde 6 gramos hasta 50 y tantos que pesa un capibara. Tenemos roedores que salen de día, que están activos de día, como las ardillas, y ardillas, perritos llaneros o perritos de la pradera, como aquel de la foto, o nocturnos. Tenemos roedores que, como el de la foto de la derecha, corren por el suelo, otros brincan y otros parecen volar. En realidad, se avientan de un árbol a otro y planean, pero se les llama ardillas voladoras. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Tenemos roedores que andan sobre la superficie del suelo, roedores que viven casi toda su vida debajo de la superficie del suelo, haciendo madrigueras, y roedores que nadan, como la rata almizclera que ustedes pueden ver en Mexicali, en el Valle de Mexicali, si tienen suerte. Tenemos roedores que trepan árboles, trepan nopales, y si el investigador se descuida, trepan investigadores. Bueno, en realidad me lo pusieron en la cabeza. Normalmente no hacen eso. ¿Sí? Bueno, y los roedores se mencionan en fuentes muy antiguas, como el códice particular, y vean ustedes, está desde el centro del país, obviamente, por la indumentaria. Ahí tiene una tusa que muy contenta por abajo del suelo, masticándose, las plantas de maíz. Los roedores pueden ser plaga importante, y lo son, algunos roedores. ¿Sí? Pueden comer su maíz, o si están en una zona donde van a cosechar piñones, pues pueden comer los piñones, y en granos almacenados en algunas regiones del mundo causan pérdidas muy importantes. Repito, son algunas especies. Claro, si ustedes están en los Alpes franceses o suizos y encuentran su pradera donde quieren pastar sus vacas para estar produciendo un queso comté o gruyère, y se encuentran un escenario como el de la izquierda, pues no están muy contentos. ¿Sí? Estos roedores están haciendo un montón de hoyos y comiendo su zacate. En otras ocasiones, aquí en el Valle de Mexicali, los roedores les hacen hoyos en las melgas o en los canales de riego y se les tira el riego, y es una bronca andarlos siguiendo y corrigiendo, pues. ¿Sí? Hace unos años salió en la prensa de un problema de hantavirus, es una enfermedad, que bajo ciertas condiciones de alta densidad de roedores pueden producir hantavirus y ser transmitible al humano y puede llegar a causar la muerte. Sucede en todo el mundo, ha habido casos en Norteamérica, en la estepa mongólica, en Sudamérica, hasta donde yo sé, pero son condiciones muy locales. Y por último, los ectoparásitos, algunos de los ectoparásitos que traen los roedores pueden transmitir también plagas al humano. Y ahí tenemos un montón de nombres médicos, leishmaniasis, peste bubónica y algunas otras cosas. Entonces, ya dije un montón de cosas por los cuales mucha gente no quiere a los roedores. Y entonces, pues se pregunta, ¿qué diablo está haciendo el ponente entonces aquí, diciendo que son importantes, ¿no? Bueno, vamos a ver por qué son importantes y espero convencerlos. Intrínseca, ¿a qué me refiero? Es una propiedad de ellos por sí. Ya a estas alturas creo que ha habido suficiente información y todo el mundo, o la mayoría de la gente, estamos convencidos de que todos los seres vivos con los cuales nosotros heredamos este planeta, forman parte de él y tienen un papel y un derecho a vivir. Ese simple valor, esa simple importancia, ese valor para mí o para muchos es importante. ¿Sí? Eso les da importancia. Otra es el papel ecológico. Vamos bien, tienes un montón de plantas captando luz solar, fotosintetizando, generando una serie de productos con carbohidratos. Y luego, tienes animales. Por otro lado, tenemos una serie de depredadores tope. ¿Cómo les llega los alimentos generados por la planta a los depredadores tope? A pumas, a águilas, a serpientes.
a través de unos animales de los cuales los principales en todo el mundo son los roedores. Los roedores son el vínculo entre la fotosíntesis vegetal y los depredadores. ¿Sí? Y este es un papel fundamental. Además de eso, vamos a ver qué sigue. Los roedores, algunos roedores polinizan plantas, con lo cual juegan un servicio ambiental importante. Llevan semillas de un lado a otro y muchas selvas tropicales, sobre todo algunas de las semisecas, deciduas, su funcionamiento depende fuertemente de la medida en que los roedores mantienen su capacidad y son capaces de dispersar las semillas de un lugar a otro. Ajá. Algunos transportan hongos benéficos que interactúan después con las raíces de algunas de las plantas y ayudan a sintetizar nutrientes. ¿Qué más funciones? Bueno, algunos roedores selectivamente remueven plantas del ambiente. En otros casos, por ejemplo, los castores generan estos cuerpos de agua que no existían y los cuales terminan siendo un microcosmos en sí solo, con peces, con invertebrados, y que además sirven de fuente de agua para animales que bajan a beber. En el momento que quitan los roedores, como ocurrió en el siglo XVIII, 1800 y feria, en toda la cuenca del río Colorado, lo que termina es una serie de sedimentos que se arrastraron, que estaban retenidos en los represos de los roedores, de los castores, hacia el delta. Y cambiaron la conformación, la forma real física del delta de alguna manera. ¿Sí? A estos se les llama ingenieros de ecosistemas, a estos animales, a estos roedores, y de los cuales los castores son quizás el ejemplo más notorio. Pero, vean ustedes, esta es una rata canguro. Toda la familia de la rata canguro tiene un par de bolsitas al lado de la boca, que se llaman abazones, en los cuales sirven para acarrear alimento. Entonces andan brinque y acumule semillas, y las llevan a su madriguera, las llevan a ciertos depósitos donde las esconden. En ocasiones se les olvida dónde quedaron parecen investigadores, se les olvida dónde dejaron los depósitos y empiezan a germinar las plantas. ¿Sí? De esta manera juegan un papel importante también en el mantenimiento de algunos ecosistemas. Y los mismos heterómidos, otras especies de esta, son las que participan también en las selvas tropicales, como dispersor de semillas. ¿Qué más? Ética. Ok, nosotros heredamos, o llegamos a esta pelota, a este mundo, y nos encontramos con una riqueza de roedores. Para muchos de nosotros es una responsabilidad ética poderle decir a nuestros descendientes, hijos, nietos, siguiente generación, te entrego el mundo con la misma riqueza de roedores. Lamentablemente, y aunque sentimos una necesidad ética de ello, no estamos haciéndolo completamente. Por ejemplo, este es cráneo de una rata. Esa rata, hasta hace 60 años, hasta donde sabemos, era común en la isla de Todos Santos, de donde era endémica, es decir, solo existía en la isla de Todos Santos. Ya no está. ¿Sí? En la isla de San Martín, posiblemente también había una rata endémica en San Martín, posiblemente ya no esté, aunque nadie ha hecho suficiente monitoreo. Los pocos muestreos que hice yo no mostraron que hubiera, pero no son conclusivos. Este ratón de la isla de San Pedro Nolasco, enfrente de Guaymas, ya no existe, se acabó. Entonces son malas noticias para esta responsabilidad ética que tenemos. Ahora, la buena noticia que quiero compartir, en los últimos 3 años, 4 especies de las cuales teníamos dudas de su existencia aquí en el Baja California, se han encontrado. Entre ellas, este ratón de las ciénegas de San Pedro Mártir, un Juancito, es decir, una ardilla terrestre, Juancito del Valle de la Trinidad, una rata canguro en San Quintín y Peromisus guardia, un ratón que era endémico, solamente existía en Isla Ángel de la Guarda, aunque podríamos haber perdido 2 de sus razas, la de Isla Mejía y la de Isla Granito. Sí, pero la especie se encontró. Pero aún así, la ONU acaba de liberar un informe que es bastante triste en el sentido del riesgo que tiene gran parte de la biodiversidad por actividades humanas, incluyendo roedores, no solo roedores, sino en general. ¿Sí? Bueno, estético. Yo no conozco a nadie que no se emocione viendo
o sea, si anda una ardilla en el bosque y se emocione porque la encuentra bonita. Entonces, eso es un valor estético de la fauna. Simplemente ahí en la caseta de Rosarito, cuando andaban toda la bola de ardillas, la gente se paraba a verlas, sacarle fotos, les compraba, claro, cacahuatitos, se les daba. Entonces la gente tenía un aprecio estético por esas ardillas. Y claro, si vemos castores, aquellos afortunados de ver castores, desde luego es la misma sensación de qué bonito, ¿sí? Ellos están acampados en algún lugar en la noche y pasa una ratita canguro y brinque, brinque, brinque. La mayoría de la gente reacciona de decir qué bonito, ¿sí? Bien, cultural. Esta máscara fantástica de un ratón, es una máscara de ratón, en Guerrero. Posiblemente Guerrero, el origen está un poco incierto. El ratón, los roedores no son una imagen común en las máscaras mexicanas, pero esta es realmente única hasta donde yo he podido encontrar. Pero además existe un son del ratón, existe un huapango del ratón. Entre un grupo indígena de Brasil existe una ceremonia del ratón. Entonces algunos ratones fueron parte importante de la cultura. Y otro ejemplo actual de la doctora Mónica Riojas, presente que me ayudó ahorita, hace años hicieron un trabajo en Ojuelos, ella y sus estudiantes, tratando de averiguar cómo valoraban los niños a su entorno. Y le preguntaron a uno de los niños, le daban palabras y decían esto, o sea, mezquite, y los niños decían algo, ¿no? Y decían ratón, y un niño para pronto, no sé si se llamaba Pepito, ¿no? Pero para pronto dijo, para espantar a las niñas y que las muerdan. Bueno, es parte cultural, de todos modos sigue siendo parte de la riqueza cultural, ¿sí? Además de esto, bueno, hay cuentos, en este caso ilustrado por Guadalupe Posadas a principios del siglo XX, en Aguascalientes, narrando el ratón en cuento. Tenemos que Susanita tiene un ratón, ¿quién más? El ratón vaquero, gracias. El ratón que se lleva los dientes de leche de los niños, ¿sí? Y esto es intangible, pero es parte de la importancia de un grupo. Claro, y recientemente, o sea, frecuentemente asociamos la palabra rata con gente indeseable, ya sea ladrones, gente deshonesta y todo. Hace un par de años, en enero del 2017, en Mexicali en particular, grupos de ciudadanos molestos empezaron a poner estas ratoneras gigantes afuera de las casas de ciertos diputados que ellos consideraban no gratos, ¿sí? Entonces, o sea, sigue siendo parte de esta cultural. Científica. Es increíble lo que hemos avanzado en la ciencia gracias al uso de roedores, ¿sí? Vamos a ver. Primero, y no tiene mucho, tiene 200 años que se empezaron a usar ratas albino, o sea, blancas, enteramente blancas. Poco después se domesticaron formalmente. O sea, estuvieron seleccionando hasta que tuvieron una línea doméstica de ratas albino, pero fue domesticada exclusivamente para la ciencia en un principio. Ahora ya se usa como mascota, pero el propósito de su domesticación, que fue bien dirigida, fue para tener un animal para dedicarse a la ciencia. Actualmente se estima que al año hay 50 millones de ratones en laboratorios del mundo, proporcionándonos información de todo tipo de cosas, ¿sí? Enfermedades, ADN, y de hecho, en un instituto dedicado exclusivamente al estudio del ADN, en Rusia, tienen este monumento al ratón, un ratón que está tejiendo una cadena de ADN, en reconocimiento a lo fundamental que es para su investigación. Bueno, aquí tenemos a dos físicos alemanes, el de la izquierda, bueno, el de la derecha es el investigador, el de la izquierda es el asistente, ganó el premio Nobel a principios del siglo XX, 1903, 4, 2, por sus estudios con tifo, entre otras cosas, sí, esencialmente. ¿Y qué tiene ahí este amigo? Un cuyo. Los cuyos eran usados intensamente hasta hace unos 50, 60 años, con fines de investigación médica. Incluso los cuyos fueron fundamentales en desarrollar toda la teoría acerca de infecciones por gérmenes que desarrollaron Pasteur, Koch,
¿sí? Eso se basó en una investigación con cuyos. Eran decenas de miles de cuyos los que se encontraban en laboratorios hasta los 1960, cuando poco a poco fueron desplazados por los ratones, que son más fáciles de manipular, son más chicos, comen menos, necesitan menos espacio, ¿no? Incluso en una de las naves Sputnik, que la Unión Soviética envió al espacio, iban un montón de cuyos, o varios cuyos, para ver qué efectos tenía sobre ellos el salir al espacio y luego regresar, ¿no? Todos regresaron con bien. Y más recientemente se empezó a incorporar a la investigación este animal, no tiene pelo, una rata Vichy, pues, y se usa ampliamente para estudios de termorregulación y recientemente se ha empezado a estudiar para ciertas enfermedades, ¿sí? Entonces, ¿cuántos más animales son útiles, potencialmente útiles para hacer estudios de laboratorio que nos ayuden a entender nuestra propia fisiología y riesgo de enfermedades? No lo sé, pero entre esos 2000 y feria de especies seguramente hay más. ¿Eh? No es, bueno, no es un topo, le dicen naked mole rat en inglés, o sea, rata topo desnuda. Ese proviene de África originalmente. Bien, auxiliar. ¿Cómo los ratones auxiliares? ¿Auxiliares de qué? Desde épocas bastante antiguas, digamos, cuando menos hace 2000 años y feria, 3000 años. O sea, muchas mujeres querían saber desde un momento muy temprano si estaban embarazadas o no, ¿sí? Como esta figura de la cultura del clásico en Jalisco de hace casi 2000 años muestra. Ahí está la doña preñadita. ¿Qué hacían? En Egipto hace 3000 años las mujeres orinaban sobre granos de cebada o trigo y si estos germinaban era indicativo de que estaban gestantes, de que estaban embarazadas, pues. Puedes decir, esa es una vacilada. No, tiene 80 y tanto % de éxito el asunto, de detectabilidad, funciona. Claro, pero bueno, no se iban a estar toda la vida haciendo eso y luego pues aparecieron los ratones. En 1926 a alguien se le ocurrió y desarrolló la prueba de inyectar a los ratones con orina de una mujer que se sospechaba que estaba embarazada. Después de unos días se sacrificaba, se revisaban los ovarios y si había ovulado era indicación de que efectivamente estaba embarazada. ¿Sí? Claro, después entraron las pruebas estas de que ya hacía un médico en la oficina y por último las pruebas caseras. Pero el hecho básico es que todo empezó, bueno, esta parte empezó con roedores. Bueno, estamos acostumbrados a ver como auxiliares y no molestar, bueno, en la línea, cuando pasan al otro lado, no molesten perros trabajando, animales de trabajo, no les estén dando lata, ¿no? Pero, bueno, está este gafete, digamos, de perro de trabajo, y veamos aquí, hay un ratón. Un ratón, ¿qué onda con eso? Bueno, efectivamente, sí nos referimos a un ratón, a una rata, en realidad, ¿sí? ¿Cuál es el caso? Y es solo un caso, creo que la utilidad puede ser mucho mayor, pero no se ha explorado. Esta señora tiene un problema de daño de médula espinal fortísimo y además tiene osteoporosis avanzada, durante muchos años la ha tenido. Tiene ciertos espasmos y si se da cuenta de los espasmos, puede hacer ciertos ejercicios para tratar de aliviar la tensión y si no, tomar medicamento. El asunto es que no se da cuenta de los espasmos, no lo siente por el daño neurológico que tiene. Entonces, ¿qué tiene? Pues un ayudante. Tiene un par de ratas entrenadas y ahí las trae todo el día con ella. Cuando empiezan, o sea, los ratones se dan cuenta inmediatamente de los espasmos y le empiezan a lamer la orilla del cuello o de la cara y ella sabe cómo proceder. Sin estos ratones ya habría podido sufrir una fractura de vértebras o algo peor por la osteoporosis que tiene y la incapacidad de detectar los espasmos. ¿Cuántas cosas más podríamos ayudar a la gente teniendo roedores, claro, específicamente entrenados para eso? No se agarra uno la primera rata y se la pone, ¿no? O sea, hay que entrenarla. Un caso terrible, ¿sí? Lugares que han estado cerca de guerra, digamos que están en zona de guerra, cada 20 minutos una persona pisa accidentalmente una mina. Es decir, al mes
800 personas mueren por minas de tierra en el mundo y 1.200 quedan mutiladas. Eso incluye, bueno, ancianos, adultos, mujeres, hombres, niños, de todo. Bueno, las minas de tierra son esto. Ahora, no pueden ir y desactivar las minas, justamente no se ven, pues es el chiste de las minas de guerra, ¿no? Que no se vean y que los enemigos vayan y las pisen y vuelen, ¿sí? Bueno, resulta que, como pueden adivinar, está una fantástica rata de Gambia, que no es lo suficientemente pesada para activar las minas, pero sí tiene, como todos los roedores, tiene un olfato extraordinario y se le entrena para detectar las minas. Y están inactivando zonas, están limpiando zonas de mina por medio de esta rata. Ahí la traen con una línea y va, busca, y ya cuando encuentra uno, pues entra el personal especializado en removerla. ¿Sí? Sin la ayuda de esta rata no se puede hacer. Ahora, esta misma rata, la misma, que ya la tienen más avanzada y todo, puede detectar tuberculosis en una persona enferma antes de que se le haga cualquier prueba. Y su éxito de detección es 80 y tantos % y el éxito de detectar que no tiene tuberculosis es 90 y algo %. Entonces están en una zona pobre en África con un problema de tuberculosis real, que no pueden estar haciendo pruebas de laboratorio, que no tienen el presupuesto y los recursos. Parece que el ayuda de ratas puede ser la solución. Y quién sabe para cuántas otras enfermedades podría ser una solución o una ayuda fortísima. ¿Sí? Bien. Y bueno, en Tailandia, como en muchos lados, querían saber cuáles son los riesgos de las ciudades, riesgos cancerígenos, riesgos de otro tipo. ¿Cuál es lo más fácil? Pues dice, bueno, pues puedes agarrar gorriones y los analizas. Bueno, pues los gorriones viven diferente que los humanos. Lo más cercano es un roedor. Es un mamífero, otro mamífero, aparte de nosotros, ratas. Entonces en Tailandia un programa muy extenso es colectar ratas, tanto de ciudad como en campo, y empezar a revisar hígados para ver si hay daños que puedan asociarse con sustancias cancerígenas. Bueno, los aeropuertos. No sé si alguno se ha dado cuenta que de repente tardan muchísimo en lugares internacionales en salir las maletas de un vuelo, en Ciudad de México particularmente, y luego ven que anda un perro ahí paseándose por arriba de todas las maletas. Bueno, los holandeses, que tienen fama de tacaños dentro de Europa, dijeron, sale muy caro estar entrenando a los perros y manteniéndolos, y no, chale, eso no. Pues adivinen, ya pueden adivinar lo que sigue. Las ratas. En el aeropuerto de Ámsterdam se están usando ratas para detectar, primero era para detectar explosivos, pero parece que ya lo ampliaron a drogas también, parece, ¿sí? Entonces ya se olvidaron de los perros y ratas. A ver cuántos aeropuertos siguen después, ¿no? Y como ejemplo de muchas otras cosas que se nos podría ocurrir, cuando han tratado de hacer una instalación en la casa y ahora que todo el mundo quiere internet, etcétera, etcétera, terminan haciendo eso. Y sobre todo algunos de los técnicos, ¿no? Llegan y les dejan un cochinero ahí. Bueno, ¿para qué tanto mitote si realmente lo que pueden hacer es entrenar a una rata, le hacen un hoyito aquí, hacen un hoyito por allá, le amarran un hilito y que vaya y camine y salga por el otro lado ya con su hilito y ya le amarran la línea? Y se está empezando a hacer. ¿Sí? No digo que es generalizado, se está empezando a hacer. Y como tal, posiblemente haya muchas más posibilidades de usar a los roedores como auxiliares. Bueno. Las mascotas. Ahorita están de moda, todo el mundo quiere mascotas y tienen perros. Y pues es cada vez más complicado porque mucha gente vive en departamentitos, entonces no quiere poder tener un perro y luego los perros ladran. Si no los entrenamos, o si no se entrenan, pues están ladre y ladre, los vecinos se molestan, llaman a la policía, etcétera, etcétera, ¿no? Es una bronca. Y luego hay que sacarlos a pasear. Y luego sacas a pasear y resulta que los perros van entrenados, jaloneando. Además de que hay que recoger las excretas, si es que se hace correctamente. Pues a veces es un poco complicado tener perros. Bueno, han habido alternativas y la gente tiene de todo. O sea, yo he sabido de gente que tiene cocodrilos de mascota, pero bueno, en realidad así como que acariciar una iguana, pues está medio, no es para todo el mundo, pues, o una gallina, ¿no? Entonces la solución, pues obvio, un roedor. Y tenemos gerbilos, hámster, ardillas, chichimocos, que también son ardillas, perritos llaneros, un montón, los cuyes,
que si se entrenan desde chiquitos, se entrenan bien y no muerden, son gentiles, son muy limpios, ocupan poco espacio, comen poco, ¿sí? Incluso con algunos niños que tienen ciertos problemas de personalidad, de comunicación, parece que es mucho más fácil con ellos comunicarse con una mascota y la mascotas idóneas porque no los atemorizan por el tamaño, son roedores muchas veces, ¿sí? Como el chiquillo con su cuy, ¿no? Y claro, bueno, si les preocupa eso de salir a pasear a su mascota, pues claro que pueden sacar a pasear a su mascota, ¿sí? Ahora, si les parece ridículo salir con un mendigo cuy por la calle, bueno, consíganse una mascota más grandecita como este capibara, ¿no? Bueno, en fin. Ok. Terapéutico. Es un problema y yo tengo la sospecha, pero aquí yo no soy experto, pero aquí hay varios médicos que me podrían confirmar, nos podrían confirmar todos, si problemas de ansiedad y depresión están incrementando en el mundo en fechas recientes. Pero bueno, aún así, sabemos que 3% de la población en un año específico tiene problemas de ansiedad y 5% lo ha tenido. ¿Cuál es la receta? Pues generalmente un montón de pastillas. Y cada vez sabemos que no necesariamente es la mejor solución. Y, de nuevo, parece que una mascota, y voy al caso de los roedores, pequeños, fáciles de manejar, no intimidantes, dóciles, etcétera, etcétera, pueden ayudar fuertemente a algunas personas que tienen problemas de ansiedad, cuando menos. Económico, adiós, van a decir, ¿económico de dónde? Bueno, primero autoconsumo. Hace muchos años, yo recuerdo, y muchos años estamos hablando de los 70s, en el Estado de México los productores empezaron a quejar de que había muchas tuzas en sus cultivos. Claro, las tuzas comen raíces de cuanto hay, estaban afectando los cultivos. Hubo un profesor en Chapingo, de la Escuela Nacional de Agricultura, que les dijo, cómanselas. Y claro, que mucha gente, los que estamos estudiantes de otros lugares, ¿qué es eso de cómenselas? Bueno, pues no. De acuerdo con, no puedo ver aquí, pero bueno, de acuerdo con el diccionario Larousse de cocina mexicana, ahí se entra en el diccionario Larousse de culinaria mexicana y encuentra recetas para tuza del Estado de México, de Chiapas, creo que de Oaxaca, y de todo tipo, es de pipián cocido, todo. No tiene nada de malo, la tuza se alimenta exclusivamente de plantas, de raíces de plantas, tiene un montón de carne, depende de la especie, pero tiene un montón de carne, blandita, es perfectamente limpia, no tiene ningún problema, ¿sí? Y no solo las tuzas se pueden comer, en todo el mundo se comen ardillas, perritos de la pradera y perritos llaneros, tepes, cuincles y ratas de diferente tipo. Se estima cuando menos 89 roedores se comían hace unos años a nivel mundial por 40 y tantos grupos de gente. A mí se me hace 89, se me hacen pocos. Yo sospecho que son mucho más especies, pero pues no están documentadas tan fácilmente, ¿sí? Como dicen a veces de Oaxaca, ¿no? Todo lo que vuela a la cazuela y todo lo que corre al mole. Cualquier roedor de este tamaño en adelante pues se puede consumir. Hay que ver qué es lo que come el roedor, ¿no? En particular en el centro de México, la rata magueyera, la que a la derecha, es particularmente apreciada como alimento por las comunidades rurales, pero también en las ciudades, ¿sí? Los cuy, bueno, en Sudamérica, bueno, hay que comer cuy, si vas a Perú o a Ecuador hay que comer cuy. Los cuy fueron domesticados hace 2500 años, esos son silvestres, ya los coloridos y todo ya son domésticos. Fueron domesticados hace 2500 años por los incas y era la principal fuente de carne para los incas. Y ahorita siguen yendo a Perú, en todo Perú, a nivel rural, se comen cuy. Es infaltable. Incluso si van a los restaurantes más exclusivos de Lima, encuentran cuy. Todo adornado y todo el show, pero son cuy. Ajá. O cuyo, pues es lo mismo, ¿no? Bueno, ahora sí voy al asunto antropológico. Personas enfermas que comen poca carne, que tienen poca proteína animal. Generalmente durante el tratamiento, durante la recuperación, les dan proteína animal, se recuperan mucho más rápido que si no la dieran. Y esto hace que en cada cultura que tiene poblaciones rurales pobres, haya un animal que tiene más sustancia, un animal que es mejor. Y el del sureste asiático son los cerdos. En otros lados pueden ser perritos llaneros, entre los navajos. Pero en México, en el centro de México, son la rata magueyera.
Esa tiene, de acuerdo con la gente, más sustancia que la demás carne. En cierta forma puede ser cierto porque es carne más magra, tiene menos grasa. Pero yo creo que tiene que ver mucho más con este asunto antropológico de que es carne, gente que come poca carne, entonces le dan de repente proteína animal y ayuda mucho en su recuperación. El modo preferido, pues es un caldito de rata. Bastante bueno, por cierto, bastante sabroso. Ok, y esta rata me lleva al siguiente uso, el comercial. Siguen siendo tan preciadas las ratas que en la ciudad de Zacatecas, diario, junto al mercado Arroyo de la Plata, encuentran a este amigo vendiendo nada menos que ratitas. Su papá vendía ratas en el mismo lugar hace 40 años, 30 años. En el mercado de San Luis Potosí, hace 30 años, diario se vendían ratas y conejos en el mercado. Actualmente se venden ocasionalmente. En Aguascalientes se vendían hace como 60, 70 años. Ya no se hace, al igual que en Guanajuato. Y no sé cuándo de repente se van a volver a vender, porque estas son modas también que de repente vuelven a surgir. Y le va muy bien al amigo con su venta de ratas. Son silvestres, o sea, no son criadas en cautiverio, son ratas silvestres. Ahí, él las trae todas de Villa Ecos, donde hay un montón de, varios cazadores de ratas que andan en el monte buscándolas, sacándolas de su madriguera para abastecer al mercado de Zacatecas. Entonces es una actividad comercial. ¿Sí? Perdón. Bueno, voy a remontar unos 200 años a 200 o 300 años a Europa y nótenla, sombreros. Estos sombreros, los más prestigiosos desde hace 300 o 400 años, son los que hacían con fieltro de pelo, del pelo más de abajo del cuerpo, de los castores. ¿Sí? Se exportó una cantidad inmensa de pieles de castor en mucha medida, para la confección de sombreros. Y claro, había personal especializado en hacer sombreros, que eran los sombrereros. La cosa es que para hacer el fieltro usaban mercurio, entonces están constantemente manipulando mercurio. Después de muchos años de ese sombrerero, el mercurio tiene un efecto sobre el cerebro y se volvían medio tocadiscos. Entonces de ahí viene el sombrerero loco, que es una realidad de hace 200, 300 años en Inglaterra. No es un invento de Alicia en el País de las Maravillas. Realmente se volvían locos. ¿Sí? Bueno, después cambiaron los procedimientos. Ahorita ya creo que ya no se hacen sombreros de fieltro de castor. Fue importantísima y la verdad sí tuvo una repercusión sobre muchas de las poblaciones de castor, no solo por el pelo, sino las pieles. De hecho, toda la cuenca del río Colorado, que es inmensa, en su momento virtualmente la limpiaron de castores. ¿Sí? Los ríos que dan a la bahía del Hudson en el norte, en el este de Canadá, igual, virtualmente los limpiaron. Pero bueno, ya están recuperados en muchos lugares. En Valle Mexicali no, pero no hay agua. No hay agua corriente en el río de manera regular. Otros usos de roedores con fines comerciales, aunque originalmente era una vestimenta tradicional, algunas tribus de los grandes del centro de Estados Unidos usan las espinas o las quillas y pelos de guarda dorsal de los puercoespines para hacer estas obras, estas artesanías preciosas, que claro, originalmente eran para uso local, ahora desde hace muchos años han sido comerciales. Bien, cacería cinegética. Ardillas. En México lo tenemos un poco desarrollado, pero en Estados Unidos, o sea, hay 1.700.000 cazadores de especies menores, es decir, conejos, liebres, quizás perritos llaneros en algunas zonas, ardillas. Los más populares de todos estos animales para los cazadores son las ardillas. Estos cazadores en general cazaron o invirtieron en cazar 21 millones de días al año. Imagínense lo que eso implica en términos de gasolina, hospedaje, municiones, armas. Y con una derrama económica solo de ardillas, alrededor de 1.100 millones de dólares por año, lo cual no es nada despreciable. Bien, no consumista, es decir, es el uso económico que no implica la remoción del animal. ¿Cuánto pagamos por ir a un viaje de ballenas a ver ballenas? Ese es un uso no consumista. O pagamos en ir a Guerrero Negro y salir a ver las ballenas. ¿Sí? Bueno, hay gente que va de las ciudades del centro y este de Francia a los Alpes a ver marmotas. Sí, de nuevo, gasto de
combustible, alojamiento, alimentos, solo por ir a ver las marmotas, o principalmente, bueno, no solo, pues, ir a ver capibaras en Sudamérica. Lo mismo. Yo no sé cuánta gente escoge entre dos sitios, decir, bueno, vamos a ir a San Pedro Mártir o Juárez. No, vamos a tal lugar porque ahí hay más ardillas y vamos a ver ardillas, están bien cura. No lo sé, en realidad no sé cuántos lo hagan, ¿no? Pero eso es una importancia no consumista, en general de la fauna, pero en este caso roedores, ¿no? Y para exhibición, si ven esto, China en siglo XVII, 1600, o siglo XVI creo, alguien visitante, y vean ahí, dos ratotas haciendo gracias, brincando, paseándose por trapecios, en fin. Parece que era una componente común de los circos callejeros de China de esa época. Seguramente otros lugares también. En Suiza, en 1979, alguien estableció un circo de ratas. Entonces el dueño del circo, el suizo, salía disfrazado de payaso y tenía un montón de ratas que hacían gracias. De nuevo, correr por la cuerda, brincar aros con fuego, etcétera, etcétera. No me parece que haya sido muy exitoso porque no se ha sabido ya de él. Pero a algunos de ustedes a lo mejor les tocó aquí en México ver este componente de las ferias populares, que era la rata gigante, y luego salían, en la Merced mataron no sé cuántos cientos de ratas en el último año, y venga a ver la rata gigante. Claro, esa rata gigante no tenía nada que ver con las de la Merced, y no lo decían tampoco. Era un coipú sudamericano, que efectivamente es un animalote así. Y es una rata, efectivamente. ¿Sí? Pero bueno, yo pagué mis 5 pesos por entrar ahí, para verla en ese momento. Ahorita no sé cuánto cobren. Entonces, después de todo esto, seguimos creyendo que los roedores son malos, son los gachos de la película. Yo espero que no. Espero de haberlo convencido de que son enormemente importantes en muchas tareas y claro, y incluyendo cosas de utilidad para el humano de algunas especies. Ni siquiera sabemos cuántas más van a ser útiles en este sentido. Entonces, me pregunto, ¿qué pasaría si nos acabamos los roedores? Si un día, así como la película esa, Un día sin mexicanos, un día sin roedores. ¿Qué pasa? Bueno, veamos algunas de las consecuencias. En cuanto a bienestar personal, ¿cuánta gente en el mundo va a agravar sus problemas de alimentación, de nutrición, porque no tienen carne en esos días, semanas, meses para comer? Porque el consumo principal es de rata. Y ahorita estoy recordando un dato, en algunas zonas del Amazonas, donde hay pocos animales mayores, más del 40% de toda la carne, de todo el alimento, toda la proteína de origen animal que consumen la gente, viene de roedores. ¿Sí? Entonces, primero, nos muere de hambre un montón de gente o agrava sus problemas de alimentación. Algunos que están con problemas médicos serios, que están recuperando, no lo van a poder hacer. O al menos no lo van a hacer de la misma manera. ¿Cuánta gente más va a morir en las minas o quedar dañada por las minas de tierra? Porque no las podemos quitar de otra manera. ¿Cuántos se nos van a morir de tuberculosis en algunas zonas de África? Porque no se pudieron detectar, porque no había otro mecanismo efectivo salvo las ratas. Bueno, asistentes personales, la doña, lo siento por la doña esta de California que trae su ratita en el lomo, porque seguro una vértebra que le va a dar pronto. Y quién sabe otras personas, ¿no? El terapéutico igual, ¿cuánta gente después de un problema de ansiedad van a entrar a depresión y quién sabe qué hagan? ¿Sí? Que se pudieran haber evitado teniendo una ayuda de una rata, ¿no? Mascotas, va a ser medio conflicto, ¿cuánta gente va a tener que dejar mascotas? ¿Cuántos niños autistas que podrían quizás interactuar más eficientemente con el resto de la sociedad a través de una mascota? No lo van a poder hacer porque ya no tenemos ratones, ya no tenemos cuyos. Claro, el conflicto ético para algunos sería bastante grave. Y claro, ¿y cómo le explicamos? Ahora sí, ¿cómo que van a decir los niños que los ratones sirven para espantar a las niñas si ya no hay ratones? ¿De qué sirve el guapango del ratón si la siguiente generación no sabe lo que es un ratón, ¿no? Económicos, bueno, los lugares que se dedican todavía a sacar roedores para las pieles, digamos, Canadá sigue cosechando dosis altísimas de pieles de castor y de rata almizclera. Y por ejemplo, el borde de pelo, bueno, de piel, pues con pelo que tiene la Policía Montada de Canadá es de rata almizclera. ¿Sí? Entonces, pero para ello hay que cazarla y venderla, ¿no? Entonces,
la actividad comercial se va para abajo. La cacería de ardillas desaparece con 1.100 millones de dólares al año. Y claro, si muchos aeropuertos le copian a los holandeses, a Ámsterdam, en revisar las maletas con roedores, de repente se quedan sin poderlas revisar. Colapso con un impacto bastante serio en el funcionamiento global, ¿no? Pero, y de manera quizás más gruesa, todos nuestros depredadores, la mayoría se van, porque no hay que comer. Claro, algunos comen aves y otras cosas, pero la mayoría, a nivel mundial, dependen fuertemente de los roedores para comer. Ahora, bueno, sí, perdimos muchos de los grandes depredadores, se nos incrementan conejos y liebres, así les va a los cultivos con el incremento de conejos y liebres. Y cultivos y resiembras de bosque o restablecimientos naturales, restauración natural de bosques. ¿Qué pasa con los ecosistemas que dependen de la dispersión de semillas? Van a cambiar completamente su estructura en algunos años. Las especies que hacen ingeniería, como los perritos llaneros, rata canguro, castores, ya no están. Se alteran completamente los sistemas. Desaparecen simplemente los bordos de agua que tienen los castores, ¿no? Colapso. Estoy viendo muy amarillista, pero yo creo que si ninguna otra especie animal desaparece, pero todos los roedores lo hacen, yo creo que estaríamos en un problema muy serio como planeta, ¿sí? Entonces, pues creo que tenemos, para bien del planeta, los que vivimos en él y las futuras generaciones, creo que sí, cuando debemos ser conscientes de la importancia de conservar todos nuestros roedores. Muchas gracias.